días a todos. A nombre de Multilatin les damos la más cordial bienvenida a este webinar que lleva por título Legalización de la marihuana, impacto y prevención en los centros de trabajo. Yo soy Meritxell Vila, directora de operaciones en Multilatin y tengo el gusto de moderar este evento. Multilatin es proveedor de background screening para candidatos de empleo y terceros en Latinoamérica y el Caribe. Les invito a que a través del chat nos hagan llegar sus preguntas, por favor. Tomaremos algunas de ellas para responder al final de las presentaciones de nuestros invitados. En caso de faltar tiempo para contestar todas las preguntas, estaremos en contacto después del evento vía correo electrónico para darles respuesta. El establecimiento del mercado legal del cannabis en México continúa desarrollándose. Hace unos días, el Senado de la República aprobó una legislación que lleva varios años estancada, referente al consumo de cannabis con fines de esparcimiento o entretenimiento. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, el ENDOCAT, de 2017, que fue el último estudio realizado, el cannabis es la droga ilegal más consumida en México. En el estudio se estima que más de 7 millones de mexicanos, que representa aproximadamente el 8.6% de los adultos entre 18 y 65 años, confirmaron que habían consumido cannabis al menos una vez. Sin embargo, aún existen muchas dudas sobre el contenido y alcance de la legislación que acaba de aprobar el Senado mexicano, así como el impacto y las consideraciones que debemos de tener dentro de nuestras empresas. Para tener una perspectiva general y respuesta a algunas de nuestras preguntas, hemos invitado a dos expertos, Óscar de la Vega y Eduardo Sandoval. Antes de comenzar, les explico que tendremos una presentación general de nuestros oradores para pasar después a tomar un intercambio de ideas y al final tomaremos preguntas que previamente nos han hecho llegar y que también pueden ir colocando en el chat del Zoom. Siguiendo con nuestra agenda, quiero presentar a Óscar de la Vega. Adelante, Óscar, por favor, ¿puedes empezar a compartir tu presentación en lo que yo leo tu semblanza? Sí, claro, Maricel, mucho gusto. Gracias. Óscar es socio fundador y director de la firma de la Vega y Martínez Rojas S.C., firma líder especializada en la atención de asuntos laborales, así como representantes en México de la Alianza Internacional LE Global. Óscar es abogado postulante en Derecho Laboral con más de 35 años de experiencia y liderazgo en este sector. Es egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con especialidades en materia laboral, amparo y derecho económico y corporativo en la Universidad Panamericana. Es miembro de varias organizaciones profesionales, entre ellas el IMEF, la Coparmex y LE Global. Actualmente es copresidente de enlace para las empresas multinacionales del Instituto Global del Empleo, de la International Bar Association y profesor de Derecho Laboral en la Universidad Iberoamericana. Adelante, Óscar. Muchas gracias. Te cedo el micrófono. Gracias, Maricel. Pues es un honor el estar aquí con ustedes compartiendo este tema. La verdad, tan interesante cuando me hizo favor Multilatin de invitarme a platicar sobre el marco legal y compartir el panel con Eduardo aquí presente. Es un tema apasionante, ¿eh? O sea, porque uno no ha dimensionado el efecto de lo que va a tener esta aprobación por parte ahora del Senado de esta nueva legislación. Entonces, pues tenemos primero, ¿verdad?, que el decreto por el que se expide esta ley federal para la regulación del cannabis y adiciona diversas disposiciones, tanto en la Ley General de Salud como el Código Penal Federal. Como ustedes recordarán, fue aprobada recientemente, el 19 de noviembre, por la Cámara de Senadores, 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones. Y actualmente se encuentra pendiente de aprobación, ayer lo leíamos en las noticias, hasta el mes de febrero por parte de la Cámara de Diputados. ¿Por qué es importante? Y vamos a ver un poquito el contexto de lo que dice esta ley. Primero, esta ley autoriza en su artículo 17
el uso personal, el autoconsumo de cannabis, para lo cual se permite sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, portar, transportar y consumir. El artículo 8 creo que es importante para efectos de esta discusión que vamos a tener. Las conductas o actos que comprenden los usos de cannabis no podrán ser objeto de persecución penal ni causa de discriminación. Yo creo que este tema, del tema de la discriminación, se vuelve relevante en relación a los temas laborales que vamos a estar comentando a continuación. Y desde luego queda prohibido, ¿verdad?, el consumir cannabis en áreas de trabajo, públicas o privadas, conducir cualquier vehículo, manejar o operar equipo o maquinaria. Es como el alcohol, ¿no? Es decir, está prohibido el alcohol, sí está prohibido con cierta regulación, pero pues desde luego no está permitido ingerir alcohol o presentarse en estado de ebriedad a prestar un servicio en un centro de trabajo porque trae consecuencias jurídicas. Pero antes de entrar al marco estrictamente legal, quiero distraer su atención, pues para hablar de otra ley creo que es importante en relación a este tópico, que es la Ley Federal para la Regulación, para la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en México. Y en el artículo primero, fracción tercera, define la discriminación, es una definición muy amplia, muy extensa, como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. Sigue la definición y habla por razón de, y entre otras, tema de salud, y concluye en el tema de por cualquier otro motivo. Entonces, la gran pregunta en la que quisiera empezar este debate, pues, ¿qué es la drogadicción? ¿Qué es el consumo de la marihuana? ¿Es un vicio al que hay que sancionar desde el punto de vista, en este caso laboral, que es el foco que nos trae a la mesa? ¿O es una enfermedad crónica? Bueno, Eduardo comentará respecto a este enfoque porque de esta definición surgen una serie de consecuencias jurídicas muy importantes para el entorno laboral. Pero antes de pasarle el uso de la voz a Eduardo, me gustaría comentar un poco el marco laboral. Hablamos ya del tema de la discriminación. Primero, pues, de la ley que permite el uso de cannabis. Hablamos sobre que hay una ley que protege, evita la discriminación, y ahora entramos en el tema del marco laboral. El artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo establece que no se puede hacer ningún acto de discriminación por parte del patrón por cualquier motivo que atente contra la dignidad humana. Obviamente, y eso hay que tenerlo muy presente en esta discusión, sin embargo, se establece que no es discriminatoria aquella distinción, exclusión o preferencia que se sustente en las calificaciones particulares de una labor determinada. El artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción primera, prohíbe a los patrones rechazar a algún candidato, y habla varios motivos, pero para efectos de este debate, o cualquier otro criterio que origine un acto discriminatorio. También hay una prohibición tanto de patrones y trabajadores de presentarse en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o droga enervante. Y finalmente, que es otro de los temas que vamos a estar analizando durante esta hora, el artículo 423, fracción octava, señala que se deberá señalar el tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos en este documento importante dentro de que regula la vida laboral, que es el Reglamento Interior de Trabajo. Finalmente, yo creo que esta es la pregunta que deberíamos de resolver al final de este foro. Y si la persona consume cannabis, y si la persona, y hay varias modalidades, ¿no? Una es que se presente bajo los efectos que desde luego sería probablemente, o no probablemente, sería una causa de rescisión
de la relación de trabajo regulada por el artículo 47, fracción tercera. Recuerden ustedes que la rescisión técnicamente o jurídicamente se entiende como la terminación culposa de la relación de trabajo. Pero ¿qué sucede si hace 2 fines de semana, durante su tiempo libre, este empleado o empleada consume cannabis? Que el proceso normal legislativo será que sea legal, y durante un examen que se le practique a esta persona, se le identifica que ha consumido, y esto será una causal de rescisión o puede ser una causal de terminación de la relación de trabajo. Y solo para conceptualizar el tema, el artículo 53 en su fracción cuarta establece como causas de terminación de la relación de trabajo la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Y con esta introducción quisiera pedirle a Mariciel, a Eduardo, que nos comente un poco sobre el contexto técnico de este tema. Muchas gracias, Óscar. Has tocado puntos muy importantes que iremos tocando a lo largo de nuestro evento. Ya tengo varias preguntas, pero vamos a esperar al final, ¿de acuerdo? Correcto. Continuando con nuestra agenda, les presento a nuestro segundo orador, Eduardo Sandoval. Por favor, Eduardo, ve compartiendo tu presentación mientras leo tu semblanza. Eduardo es director general y fundador de Diagnose, empresa dedicada al diagnóstico clínico enfocado a la salud, seguridad y productividad del personal, con especial acento en toxicología, drogas de abuso. Es egresado de la Escuela Bancaria y Comercial. Eduardo tiene 30 años de experiencia en el sector de diagnóstico clínico y 20 años desarrollando programas integrales en prevención, detección y control de adicciones en empresas privadas, nacionales e internacionales, tanto en el sector de la educación, con diversos cursos en Oceánica, y como especialista adictólogos. También es experto en el protocolo de cadenas de custodia en la aplicación de pruebas toxicológicas. Adelante, Eduardo, te cedo el micrófono. Gracias, Maricel. Buenos días a todos. Pues muchas gracias por su tiempo. Gracias, Óscar, por esta introducción, que sí, definitivamente es un tema que está causando controversia, que tiene muchas aristas que todavía aún faltan por las autoridades y sobre todo que se asesoren de los expertos para poder llegar a un marco jurídico acorde a este tema del uso de las drogas, de las adicciones. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar situaciones muy especiales que ahorita vamos a comentar alrededor de esta plática, y que seguro que se deben de considerar para poder hacer revisión, porque no solamente estamos hablando del marco jurídico de la parte legal de la Ley del Trabajo, también hay una Ley Federal de Armamento y Explosivos, existen normas internacionales como la norma BASC, CITIPAT, en donde son normas internacionales para el comercio internacional seguro, en donde hay reglas muy claras respecto del uso de las drogas, y hay reglas para poder ser certificados. Entonces, hay mucho más, hay situaciones de tipo internacional. Bueno, vamos a ubicarnos en el contexto, primeramente, ¿qué es la marihuana? Porque también hay una serie de preguntas. ¿Dónde está la marihuana? Si es una droga dura, es una droga blanda, ¿hace daño o no hace daño? Entonces, pues vamos a ubicarla primeramente en el concepto. Bueno, pues hablemos de la marihuana. ¿Y qué es la marihuana? La marihuana es una mezcla verde, marrón o gris de partes desmenuzadas y secas de la planta de la marihuana. La planta contiene sustancias químicas que actúan en el cerebro, es muy importante. Contiene sustancias químicas que actúan en el cerebro y pueden cambiar el estado de ánimo o la conciencia, que está relacionada con el razonamiento. Ese es un tema muy importante que debemos de considerar en general en todas las drogas. Cambian el estado de ánimo y generan una alteración en la parte más importante de nuestro cerebro, que es el razonar. ¿Sí? Es algo que nos ha distinguido de los seres animales. Precisamente nuestro cerebro tiene esta parte del razonamiento, pero es afectada por cualquier droga o cualquier sustancia que tiene estas drogas. ¿Cómo se usa la marihuana? Pues hay de muchas formas. Se enrolla para fumarla en cigarrillos, fumarlas en pipas,
mezclarlas en la comida y comerlas, preparándolas como un té, inhalar aceites humeantes, el famoso DEVIC, vaporizadores electrónicos para vapear. ¿Cuáles son sus efectos? Bueno, ahí los podemos clasificar en dos. Efectos a corto plazo. Dice, bajo el efecto de la droga se puede experimentar sentidos alterados, sentido del tiempo alterado. Esto es una característica del uso de la marihuana. Los minutos se hacen horas, o sea, se distorsiona el sentido del tiempo. Es una de las drogas que hacen, que si bien no se considera como psicodélica, pero es una droga que altera el sentido del tiempo. Cambios en el estado de ánimo, problemas en el movimiento del cuerpo, o sea, en la parte psicomotora, ¿sí? Se vuelve la persona más lenta, más torpe, y problemas con el pensamiento, o sea, aquí se refiere nuevamente al razonamiento y a resolver problemas, nuevamente tiene que ver con el razonamiento, y la memoria, está comprobado que afecta a los centros de memoria, tanto de corto como de largo plazo, y depende, obviamente, de cuándo se empezó el uso de la marihuana, si ya se empezó grande o se empezó muy joven, esto va teniendo efectos diferentes. A largo plazo la marihuana puede causar problemas como el desarrollo del cerebro. Las personas que comenzaron a consumir marihuana en la adolescencia pueden tener problemas para pensar, recordar y aprender. Ahora hay una estadística muy grave en nuestro país, que el 80% de las personas que ingresan al mundo de las drogas, y primordialmente hablamos que la de mayor consumo es la marihuana, ya se da entre los 12 y los 18 años. Hace 5 años era de los 14 a los 18, pero ahorita ya está entre los 12 y los 18 años, que es el 80% de las personas que ingresan a una adicción. Por lo tanto, cada día ingresan más adolescentes y ya pues prácticamente estamos llegando a la edad de niños que ya ingresan a este mundo. Genera otros, obviamente genera tos y problemas respiratorios, es como el cigarro, obviamente hace el mismo daño que el cigarro, y problemas de desarrollo infantil durante y después del embarazo, si una mujer fuma marihuana durante el embarazo. Y hay otros más efectos que puede causar, pero estos podríamos decir son los más importantes. Algo que también se ha preguntado, dice, ¿se puede tener una sobredosis de marihuana? Sí, en consumos muy altos, pero los síntomas incluyen ansiedad, pánico, latidos cardíacos, pero no hay informes de personas que mueran por una sobredosis de marihuana, o sea, no es como otras drogas duras como la cocaína, como las anfetaminas, las metanfetaminas, la heroína, la morfina, que en una sobredosis la persona podría llegar a tener un fallo cardíaco, podría fallecer. ¿Es la marihuana adictiva? Bueno, después de usar marihuana por mucho tiempo se convierte en una sustancia adictiva. Veíamos que esta sustancia llega al cerebro, entonces modifica el funcionamiento normal de las neuronas. Si se consume marihuana todos los días, obviamente ya es un uso consuetudinario, ya esto se podría considerar como una adicción, o si se comenzó a usarla cuando era un adolescente. Si es adicto, tendrá una fuerte necesidad de consumir drogas. También es posible que necesite fumar más y más para obtener el mismo efecto. Esto también hay que considerarlo, se llama desarrollo de la tolerancia. Esto lo vamos a tener muy claro, por ejemplo, todos aquellos que alguna vez hemos probado la droga alcohol, porque también es una droga permitida. Recordemos cuando iniciamos el consumo, pues a lo mejor tomábamos una cerveza y teníamos un efecto de que nos sentíamos mareados y es un efecto placentero. Ya después ese efecto pasa y hay que requerir 2. Y en ocasiones ya pues, muchos dicen, bueno, ya 2 ya no son suficientes y hay que requerir 3. Hasta que se hace una espiral y esto se puede convertir en una persona alcohólica. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. La persona desarrolla tolerancia y por lo tanto va perdiendo los efectos, el placer de los efectos, los va perdiendo hasta convertirse ya el uso de cualquier droga, ya no solamente por el placer, sino por el dejar de sentir una necesidad. Cuando intente dejar de fumarla, Creo que no estamos escuchando a Eduardo, ¿correcto? Eduardo.
Tu internet no está bien. Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Sine qua non. Ahí va. Eduardo, discúlpame, Sí. es que se quedó en pausa tu internet en medio de la plática. ¿Hasta dónde nos quedamos? Hasta acá, si la marihuana era adictiva. Ah, perfecto, perfecto. Por favor, Muy ¿vale? bien, muy bien. Preguntamos si la marihuana es adictiva. Ya decíamos, sí, después de usar marihuana por un tiempo, si se consume marihuana todos los días, obviamente que ya es un uso consuetudinario, ya podemos hablar que hay un abuso y adicción, o si comenzó a usarla cuando era un adolescente. Si es adicto, se tendrá una fuerte necesidad de consumo de drogas. También es posible que se necesite fumar más y más para obtener un efecto, el mismo efecto. Aquí hablamos precisamente del desarrollo de la tolerancia. Esto es un concepto importante. O sea, esto es un efecto espiral. Cada vez se necesita más, porque nuestras neuronas, nuestro cuerpo se empieza a acostumbrar a cierta cantidad y ya no siente el mismo placer conforme hay repetición. Entonces, hay que incrementar el número o la cantidad de droga recibida. Entonces, esto es un proceso tanto a nivel del alcohol, a nivel de cualquier droga, pero es importante que consideremos que difícilmente, bueno, hay gente que sí logra manejar bien la tolerancia y logra hacerlo en forma esporádica, pero la mayor parte de la gente usa las drogas precisamente para sentir el placer. Cuando deja de sentir el placer, pues tiene que consumir una mayor cantidad y así sucesivamente la tolerancia va quitando este efecto del placer. Cuando se intenta dejar de fumar, se pueden tener síntomas leves de abstinencia como irritabilidad, problemas para dormir y ansiedad. O sea, no se tiene una situación tan grave o tan agresiva como la abstinencia en otras drogas. ¿Qué podemos concluir importante del uso de la marihuana? Bueno, pues produce una adicción, sí, es una adicción en forma muy compacta, es una actitud irreprimible y compulsiva, o sea, no se puede dejar de hacer, se necesita ayuda para dejar de hacerlo. Afecta el razonamiento, esto ya es indudable, el cuerpo genera tolerancia a las sustancias, efecto espiral de consumo, y cualquier droga induce al uso de otra droga. O sea, es importante de que consideremos que una persona que ya probó una droga, pues está ya propenso a que busque los efectos de alguna otra. O sea, no solamente se queda hasta la parte de la marihuana. Y puede ser obviamente cigarro, alcohol y otras drogas más duras como las estimulantes, como la anfetamina y la metanfetamina. Y aquí algo muy importante, hablaba Oscar al principio. Dice, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia adictiva o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. O sea, esto es una enfermedad que ya sabemos en muchos centros de rehabilitación serios se trata como una enfermedad. Hay tratamientos en 3 niveles, como el sistema Minnesota, es a través de una desintoxicación, entran médicos, después viene la psicológica, donde entran profesionales de psicología, y después ya, bueno, una integración para aliviar la parte de lo que se llama el alma, o nuevamente la reintegración. Casi por eso está considerada como una enfermedad muy compleja. Es una enfermedad que al final no se cura, se rehabilita y se controla. Es una enfermedad que si no se tiene el control adecuado, se puede recaer. Bien, esa es mi participación para poner el contexto del uso de la marihuana. Muchísimas gracias, Eduardo. Es interesante lo que nos estás comentando de cómo las pruebas antidopaje serán una herramienta de gran ayuda para las compañías, obviamente siempre considerando el respeto y apego a la ley, ¿no? Vamos a empezar el talk show. Hay muchísimas preguntas. Hay 2 preguntas que se parecen mucho. Las voy a leer y me gustaría, por favor, que empezara Oscar a responderlas, ¿de acuerdo? Mira, la primera es, ¿pueden las empresas prohibir el consumo de la marihuana dentro de sus instalaciones? Y la segunda es, si está legalizada, ¿los consumidores podrán traer cigarrillos de marihuana en las instalaciones de la empresa y fumarla? Bueno, yo creo, Maxel, una analogía válida es el tema del alcohol. Es decir, está permitido consumir alcohol dentro de las instalaciones de la empresa
depende, yo creo que del reglamento interior de la política, pero la regla general es que no está permitido ingerir alcohol y seguramente no está tampoco permitido el uso de drogas como el caso de los cannabis. Entonces se puede prohibir por parte de la empresa. Que se pueden traer marihuana, pues pueden traer envases de alcohol, pues, bueno, pues mientras no lo utilicen dentro del centro de trabajo, yo creo que pues, la persona puede tener una botella de vino, etcétera, mientras no lo use, yo creo que no hay ningún problema. Para mí el análisis muy interesante con lo que concluye Eduardo, dice es que es una enfermedad. Bueno, y si es una enfermedad, entonces está protegida esa persona por la ley que previene y elimina la discriminación. Está prohibida la discriminación por temas de enfermedad. Y la siguiente pregunta, Maricel, oye, ¿y le puedo preguntar en una aplicación si la persona está enferma o no está enferma? Si la persona tiene diabetes o no tiene diabetes. Y entonces eso hay que amarrarlo, yo creo que con el puesto que va a desempeñar. Es decir, hay puestos, el manejo del autotransporte, el manejo de aerolíneas, por ejemplo, en los contratos colectivos de trabajo de pilotos se establece que por lo menos 24 horas antes, por lo menos, no deben consumir alcohol. El tema de las drogas no se estaba metiendo porque era ilegal y entonces, bueno, pues no, pero seguramente tendrá que haber una cierta adecuación. Y siguiendo con el tema de Eduardo, ¿hasta dónde una persona que consumió un cigarro de marihuana en el fin de semana anterior libre, esta persona está impedida para desempeñar sus labores? Y no hablo del autotransporte o del transporte aéreo, que podría ser tal vez el extremo. Una persona normal, un contador dentro de una empresa, ¿tiene incapacidad para desempeñar sus labores? Yo creo que por ahí podríamos empezar, Marixel, un poco el análisis de este tema. A ver, Eduardo, ¿quieres agregar tú algo? Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Oscar en cuanto a que las personas se tienen que apegar, como dice el alcohol, no se puede utilizar la marihuana dentro de las instalaciones. Sí, efectivamente, mira, estoy de acuerdo que una persona, y lo acabo de decir, cuando lo hace en forma esporádica y que logra controlar el uso de la marihuana para efectos de placer, dice, oye, yo hago nada más el fin de semana, lo hago viendo o tomándome ahí una copita y jamás lo vuelvo a tomar hasta la siguiente semana o un par de semanas, pues menos, es el uso lúdico y es lo que esa persona ha elegido para sentir placer. Obviamente, si esa persona lo hizo de tal forma y consumió tal cantidad que para cuando se presente a su trabajo no va bajo la influencia del uso de las drogas, perfectamente puede trabajar, o sea, no lo es. Nada más que aquí viene el cuestionamiento, que normalmente, y es lo que hemos visto en un 80% de los casos o más, es que las personas que nos dicen que consumen, que lo han hecho en forma esporádica y en forma de fin de semana, una vez al mes, cuando se hacen los exámenes antidoping y vemos las concentraciones de tetrohidrocannabinoles en su orina, nos damos cuenta que tiene contenidos muy altos, o sea, que no coincide lo que nos dice que lo usa en forma lúdica esporádicamente contra lo que aparece en su orina, y por lo tanto, incluso en algunos casos, se puede considerar que iba bajo aún influencia de las drogas a trabajar. Entonces, ahí es donde precisamente viene esta disyuntiva. Por eso, algunas empresas han tomado la decisión de hacer seguimientos para ciertos puestos primordialmente, porque hay que también ponerlos en un contexto. No es lo mismo un piloto de un avión, una persona que maneja un trascabo, que maneja una grúa, que maneja alturas, que maneja fuego, que maneja calor, que maneja dinero, el riesgo que tiene que se presente bajo el uso de las drogas a su trabajo, a una secretaria o una recepcionista que veíamos la vez pasada. Obviamente también tenemos que ver cuáles son los puestos que nos interesaría el que las personas no tuvieran ese consumo, ¿no? Pero sí hay una disyuntiva, y lo que dice Oscar es que es difícil. Una persona, si lo hace en forma lúdica y en forma esporádica, sí puede desarrollar su trabajo, obviamente, pero es difícil comprobarlo y es difícil saberlo, porque aparte de que no lo sabemos hasta que se aplique una prueba antidoping,
y también preguntándole, pues también sabemos que quizás no obtengamos la verdad del consumo, ¿no? Sí, hay varias preguntas también en ese sentido. Por ejemplo, una de ellas es, en la entrevista inicial se puede hacer énfasis en el uso o consumo con el candidato. Aquí hay otra que también va por ese camino. Por ejemplo, si la persona niega el consumir marihuana al momento de solicitar trabajo y se le realiza una prueba de antidopaje y sale positivo, ¿se puede despedir a la persona? O sea, ¿cómo manejamos esa relación? De una cosa son los candidatos a empleo y otra cosa son los que ya son empleados. ¿Cómo podemos manejar esa relación? Óscar, ahí si quieres, Óscar, si quieres ayúdanos empezar. con la parte legal y luego si quieres yo complemento algo con respecto a este tema. Con mucho gusto. Vamos dividiendo el análisis. Es un candidato que se presenta. Primero, ¿puedo preguntarle sobre su consumo de drogas? Yo creo que en la medida en la que puede generar una incapacidad para desempeñar el empleo, yo creo que podríamos concluir que probablemente sí, pues es válido el poder formularle este tipo de preguntas. Si la persona miente sobre el consumo, yo creo que el análisis sería hasta dónde esa mentira genera una incapacidad para desempeñar el empleo para el que fue contratado. Y entramos en una línea, yo creo que gris, respecto a si es, como mencionaba Eduardo, si es lúdico y es de vez en cuando y esporádico y está controlado, o si es un tema consuetudinario que va incrementando y que definitivamente lo incapacita para poder desempeñar el empleo. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo establece en su fracción primera que el patrón tiene 30 días para poder analizar que la información que proporciona el trabajador es correcta y en caso de que no sea correcta, pues es una causal de rescisión de la relación de trabajo. Si podemos vincular el efecto de que el uso de cannabis impacta o puede impactar la actuación del trabajador en su empleo, yo creo que es válido el poder incluso dentro de esos 30 días, ¿por qué mintió? Poder hacer esa rescisión de la relación de trabajo. Cuando ya es un empleado, desde luego, si el señor se presenta bajo los efectos de la droga o del alcohol, el artículo 47 en su fracción tercera te dice, oye, es una causa de la rescisión de la relación de trabajo. Pero donde empezamos un poco a tener esta incertidumbre, porque es un tema nuevo, es si el señor lo consumió el fin de semana anterior, en sábado, cuando no está a disposición del patrón, está fuera de la jornada del trabajo, la pregunta sería, si ese consumo, que Eduardo nos comentará, primero que esos residuos, entiendo que quedan un cierto periodo de tiempo en los exámenes que se le formulan, si ese efecto o esa lesiona la forma en la que la persona razona, y esto puede ser un efecto para decir, estás incapacitado para desempeñar el empleo. Al final del camino, la carga de la prueba le corresponde al patrón y dependerá de pruebas periciales para decir, oye, es que trabajador o trabajadora, por haber consumido estos grados, pues no tienes el razonamiento correcto que se requiere para realizar X, Y o Z actividades. Si partimos del supuesto de que se trata de una enfermedad, y creo que fue concluyente Eduardo en ese sentido, como tal enfermedad no sería causa de rescisión, sino que sería, y partiendo de ese supuesto, lo hizo en sus momentos libres, el fin de semana anterior, sino que podría ser una causa de terminación de la relación de trabajo en base al artículo 53, fracción cuarta, por una incapacidad o inhabilidad manifiesta para el desempeño de sus labores. Pero la pelota está en tu cancha, mi querido Eduardo. Gracias. Qué pelotita me mandaste. Bueno, oye, no estoy de acuerdo contigo, Oscar. En el caso, por ejemplo, vamos a dividir lo que es la parte de las personas que tienen una relación de trabajo y los que van a pedir. Estoy totalmente de acuerdo en que esta persona debemos de analizar qué es lo que va a realizar de nuestra organización. ¿Va a manejar vigilancia? ¿Le vamos a dar la puerta de la entrada? ¿Lo vamos a dejar solo 12 horas en la noche? ¿Le vamos a dar las puertas de un almacén?
le vamos a dar armamento para que sea un guardia, va a manejar una troqueladora de 80,000 toneladas, va a manejar dinero en como cajero, va a manejar un área de compras que tiene que tener negociaciones y posibles consecuencias de las compras, o qué va a realizar. Y yo creo que con base en eso se puede establecer el que para esos puestos sí habrá que hacer una pregunta, y desde nuestro punto de vista, aplicando lo que nosotros le llamamos un protocolo completo y ortodoxo de cadena de custodia, en donde uno de los pasos es la autorización por parte del candidato de que se le aplique una prueba de esta naturaleza para saber si no cuenta con esta enfermedad que le pueda impedir desarrollar con destreza su actividad. Entonces, desde mi punto de vista, creo que podemos concluir que ahí sí es totalmente válido el que pueda yo como patrón tratar de validarlo porque tiene un riesgo. Desde nuestro punto de vista, yo he escrito algunos artículos en que sí, efectivamente, el uso de las drogas es un tema de salud, pero para mí también es un tema de seguridad. O sea, las drogas traen asociadas una serie de costos alrededor de la persona que usa drogas, como alrededor de las instituciones que también tienen personal que, que está en puestos delicados y que está generando una cantidad de errores o incluso accidentes. Eso hay muchos casos. O sea, yo les comentaba, hicimos un protocolo en un par de hospitales de traumatología y detectamos una cantidad de accidentes que provenían, el 25% de esos accidentes por riña, por accidente automovilístico, provenían del uso de alcohol y el uso de las drogas. Y el 100%, casi el 100% de las personas que se habían accidentado por y que tenían relación con el uso de las drogas, el 100% casi todos tenían un trabajo. O sea que no solamente el efecto de las drogas era por hacerlo dentro del trabajo, sino que por sus prácticas comunes fuera, ocasionando un problema y ya para el lunes ya tenían una incapacidad o ya no se presentaban a su trabajo. Entonces tiene una connotación importante. Ahora, ya dentro del trabajo, Oscar ya nos ha retroalimentado con una cantidad de artículos en donde se habla precisamente el que el patrón puede corroborarlo o comprobarlo si tiene esta enfermedad y si lo que ha venido desarrollando está afectando, o si esta adicción o uso de las drogas está afectando su trabajo. Y hay una serie de artículos en donde se habla que está prohibido. El artículo 135, el artículo 47 habla precisamente de las sanciones. Entonces, es debatible, pero creo que sí es un punto que se debe considerar para poder hacer una selección adecuada sobre la base, haciéndolo sobre protocolos de cadena y custodia, donde se obtenga la autorización de la persona a través de una firma, incluso a veces hasta con huella y hasta con foto se puede hacer ese tipo de reportes. Hay muchas compañías que así lo hacen. Gracias. Hay otro tema, miren, que nuestros espectadores nos dicen, si la política de la empresa prohíbe el portar alguna sustancia o narcótico, no incurrimos en discriminación. Óscar, ¿esto qué va primero? ¿La ley, la política interna de la empresa? ¿Cómo está el asunto? Sí, bueno, yo creo que en cada centro de trabajo deben de establecerse las bases bajo las cuales se debe de prestar el servicio. Y entonces uno de ellos es hasta dónde permito, y repito, para no ser tan controversial el tema del cannabis, que es nuevo, el alcohol. Oye, ¿puedo permitir a la persona que ingrese con una botella de vino dentro de las instalaciones de la empresa? Eso se tiene que definir en un documento bilateral que celebran empresa y trabajadores o empresa y sindicato, que establece precisamente qué se permite y no se permite dentro del centro de trabajo, que es el reglamento interior de trabajo. Entonces, dependiendo de la empresa establece sus políticas y tiene el derecho de hacerlo, pero para hacerlo efectivo y hacerlo obligatorio, y más importante, poder sancionar a un empleado por la violación de estas políticas, es el documento que se llama el Reglamento Interior de Trabajo, en el que se pueden establecer desde suspensiones sin goce de salario de 1 y hasta 8 días, o bien la posible rescisión de la relación de trabajo porque estás desobedeciendo una orden de trabajo. Entonces, muy difícil generalizar, porque a lo mejor estás hablando de un hotel o estás hablando
de un restaurante en el que probablemente el ingresar con una botella de vino no haga gran diferencia, no consumirlo. El consumo sí está penado, y está penado el estado de ebriedad o presentarse bajo los efectos de una enervante o narcótico, en este caso del cannabis. El patrón tiene el derecho para poder rescindir, sea legal o ilegal. El patrón, ¿por qué? Por el tema de la seguridad que platicaba Eduardo. Es un tema de seguridad, es un tema de disciplina, y el patrón está facultado para poder rescindir la relación de trabajo. Gracias. Aquí tenemos una pregunta para Eduardo. ¿A partir de qué grado de concentración de la sustancia se puede considerar que están bajo la influencia de dicha sustancia? Ok, la pregunta, no sé si me lo está haciendo un químico, porque ya estamos hablando de cromatografía de gases, hablando de concentraciones, ¿no? Bueno, nomás para información, cuando se confirma ya una prueba de esta naturaleza, el cromatógrafo lo detecta a partir de 12 nanogramos. Un nanogramo es una millonésima parte de un gramo, ¿no? Entonces, ¿cuánto se considera? Bueno, hemos encontrado ya los peritos químicos, que eso ya es labor del químico. Habla, por ejemplo, ya cuando se encuentran concentraciones de 80, 90 o 100 nanogramos de 100 nanogramos, obviamente, ya se puede considerar que la persona, al momento que se le hizo el estudio, ya estaba bajo la influencia, en ese momento, bajo la influencia de la droga, ¿sí? Y esto va a cambiar, depende de cada droga. O sea, la cocaína, los niveles de detección son de 250 nanogramos, 150 nanogramos, las anfetas y las metanfetaminas de 500 nanogramos. O sea, esto va a variar. Pero en el caso de la marihuana, es la prueba que se detecta con menor concentración en cromatografía de gases para decir que es una prueba positiva. Y ya cuando tenemos concentración, se puede decir que ya la persona está bajo la influencia de los cannabis. Gracias. Tenemos también, mira, para seguir con este tema, dice, existen pruebas de doping que detectan exclusivamente el consumo de THC para que no se sancionen a los consumidores de CBD. Es examen de grado, mi querida Maricel. Sí, esto ya está muy adelantado. Está Tenemos muchos expertos. Bueno, existen varias formas de detectarlo. Voy a platicar, son varias formas de detectarlo. Una, la tradicional, que se hace en todo el mundo, es la prueba de orina. Sí, hay una prueba rápida, las pruebas de tirita son altamente efectivas. Se puede hacer en orina, se puede hacer en saliva, que es menos efectiva. ¿Sí? Se puede hacer en sangre, pero en sangre sí requiere una autorización o sea, debe tener un visto bueno de la autoridad y una motivación, porque pinchar a una persona para hacer este tipo de pruebas puede considerarse como un delito. Entonces sí necesita todo el armado del por qué hacerlo a través de sangre. Y aparte la sangre no es el metabolito que más tiempo guarde la información o se metaboliza muy rápido. Y la prueba en pelo, que es una de las, también se siguen usando, y ahí tenemos una fecha de eliminación, un tiempo de eliminación mucho más largo, se habla hasta de 90 días. En cualquiera de estas cuatro se puede detectar el uso de los cannabis. Incluso por ahí también en Europa se utilizan pruebas de sudor, que aquí en México no han llegado, no han tenido su efecto, porque tienen sus limitantes, pero en cualquiera de esas se puede detectar el uso de la marihuana. Y obviamente cromatografía de gases para confirmarla. Gracias. Maricel, si me permites hacer una adición. Adelante. Y la siguiente pregunta es, oye, ¿y el patrón está facultado para hacer estos exámenes, cualquiera que estos sean, para verificar si está bajo los efectos o si ha consumido, ¿no? Porque hay empresas que son tolerancia cero. Y entonces yo te diría que tiene que estar en consenso con los trabajadores en el reglamento interior de trabajo, en el que se establezca de manera específica que la empresa está facultada para, de manera aleatoria, o el proceso que vayan a seguir, que los trabajadores se sometan a cualquiera de estos exámenes, ¿no? Y definitivamente el tema se vuelve sencillo si es que vienes bajo los efectos de, entonces tengo causal de rescisión, tengo 30 días para tomar la determinación, se realiza el examen y yo creo que es un asunto blanco y negro. Para mí me sigue causando duda
de si la persona lo hizo el fin de semana anterior. Y por lo que Eduardo nos comenta, pues que quedan esos residuos, pues esa forma de poderlo acreditar. Y Hugo me decía la vez pasada, dice, bueno, en el pelo puede quedar hasta 30 días esa reminiscencia. Y entonces, ¿hasta dónde el patrón puede rescindir una relación de trabajo cuando el trabajador consumió en su rato de ocio, bueno, en su fin de semana? Y ahí el tema sería si es que este consumo científicamente, objetivamente, impacta la capacidad que tiene el trabajador para desarrollar sus actividades. Y entonces pues, tendríamos que voltearnos con la parte científica de Eduardo, a decir, oye, no, es que sí, fíjate, es que por este consumo pierde A, B, C, D capacidades, y luego entonces, pues la persona no puede continuar prestando sus servicios. Gracias, Oscar. Tenemos una pregunta de tipo legal. Para ti, Oscar Estaba. ¿Para portar marihuana se tiene que tener algún tipo de comprobante o fundamento legal que lo respalde? Pues mira, la ley habla, y probablemente Eduardo tenga más conocimiento de esto, hasta dónde es el permitido, porque lo que la ley establece, básicamente, es que la persona está autorizada para el uso personal, el autoconsumo, se permite sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, portar, transportar y consumir. Ya los montos sí dejaría que Eduardo nos comente un poco más hasta dónde es permitido. Claro. Bueno, mira, esto de las cantidades no es nuevo. Esto ya tiene muchos años. Ya muchos años, realmente el consumo no ha sido penalizado. Eso tiene mucho y está en el código. Se puede consumir no solamente la marihuana, sino otras drogas duras. Y se hablan de que si la persona tiene en su poder ciertos gramos, cierto gramaje, que eso va variando dependiendo de las drogas. Hay una cantidad inmensa de drogas. Esto, digo, tiene mucho en el sexenio de Fox, hubo una modificación, se incrementó ese gramaje y hoy también creo que se va a volver a modificar. No tengo los datos en este momento, pero sí va a haber un peso máximo con el cual se debe deportar. Ahora, aquí viene el tema. El que alguien me identifique que yo tengo en mis bolsillos o cargo X cantidad, pues hay que traer una pesita, ¿no? Para saber cuántos gramos son. Y seguro que pues van a tener, no dudo que en algunos casos problemas hasta con la ley, que los vayan a detener en la calle, porque también un policía no carga una basculita para saber si son los gramos. Entonces, pues bueno, es un tema un tanto difícil de decir que incluso debo traer un certificado o algo. No sé si lo vayan a dar. Tengo entendido que esto pues, se va a hacer en tiendas autorizadas, pero pues, mi recomendación es más bien de que cuando vayan en la calle, pues lleven lo mínimo que tiene que hacer. No te podría contestar ahorita, no tengo exactamente los gramajes, y va a variar por el tipo de droga también, eso lo dice el código, pero no tengo todavía el dato. Ok. Si quieren, lo podemos investigar y les contestamos vía correo electrónico. Una para Oscar. ¿Cuándo consideran que sea aprobada la nueva ley y cuándo entraría en vigor? Uy, pues ojalá tuviéramos la esferita para ver este tema y también el tema de la subcontratación laboral que nos tiene a todos ahorita dando vueltas, pero pues, se pasó a febrero la discusión, depende de los consensos, si todavía tienen que revisarse esas modificaciones que se pretende. Pues yo creo que de haber la voluntad política, que creo que en principio sí la hay, pues estaríamos hablando que el siguiente periodo de sesiones, estamos hablando del siguiente semestre del 2021. Pues a ver qué pasa. Ahí te va una para ti, Eduardo. Las pruebas de antidoping tradicionales tienen cierto rango de tiempo de detección entre 3 y 5 días. Sí. Una empresa con un programa de detección, ¿cómo puede asegurarse que la persona solo consumió en tiempo libre? ¿Hay pruebas con menor rango de detección o cómo debería de proceder un programa toxicológico? Ok, bueno, la primera pregunta es, las pruebas están hechas a través de una
una regla internacional que da la SAMHSA, la Substance Abuse and Mental Health Service Administration. Esa es la que da las reglas, y así todas las pruebas que detectan deben tener esos niveles de detección. No detectan desde cero, es a partir de un nivel de corte. Las pruebas como tal no nos dicen cuándo, cuánto, qué calidad, cuándo lo hizo, no nos dice, solamente nos habla la concentración química. E incluso es un tema que hasta es muy difícil que te lo conteste el propio consumidor. Te voy a decir por qué, porque existen para la concentración, para saber si esa concentración cuándo la hizo y con qué periodicidad, y es muy difícil porque depende de 5 temas. 1, cantidad que usó, calidad de lo que usó, concentración de lo que usó, frecuencia con lo que usó, hábitos de uso de agua y función hepática, porque el hígado de cada uno funciona diferente. Son 6. Entonces, ni él mismo, a veces el consumidor puede contestarnos esto. O sea, decir qué tanto consumo de agua, qué calidad consumo, cuánto lo hice. Es muy difícil de contestar esa pregunta. Lo único que es, químicamente podemos decir una persona tuvo tanta concentración, y un perito químico te puede decir si esa concentración está considerado que estaba bajo la influencia o no bajo la influencia, o simplemente fue una cantidad que se encontró y que está ahí, pero que no está bajo la influencia, está la persona circulando sin ningún efecto de la droga. Pero es muy difícil contestar, solamente desde el punto de vista químico con la prueba antidoping. Ahora, ¿qué podemos hacer para tener un programa que aquellas empresas que tienen y se quieran cerciorar de que ciertos grupos de personas no lo estén usando? Pues tienen que hacer un programa sorpresivo, que sea repetitivo, para estar viendo si esas personas que tienen esta actividad que justifica que no consuman drogas, pues estén no estén en la práctica, ¿no? Que no haya concentración en su cuerpo. Ahora, los cannabis también no se eliminan, es la droga, el cannabis como es liposoluble, se fija en los tejidos lípidos, es la sustancia que más tiempo tarda en eliminarse. Se puede eliminar desde una semana hasta 30 o 40 días, porque se pega a los perfiles, a los lípidos, perdón. Muchas gracias, Eduardo. Ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría, por favor, a manera de conclusión, escuchar a Óscar primero y después vamos con Eduardo. ¿De acuerdo, Óscar? A manera de conclusión, ¿qué podemos decir? Sí, gracias. Pues mira, definitivamente yo creo que es un cambio importante. Sin embargo, pues tenemos que hacer un estudio análogo con lo que es el consumo del alcohol. Yo creo que ese es cuando está o no permitido. Desde luego, el tema de seguridad por parte de los trabajadores y en el empleo, ese es el driver importante que se debe de cubrir. Es importante que las empresas revisen su infraestructura laboral, los contratos de trabajo, las políticas, y más importante es el tema del reglamento interior de trabajo, sobre todo en empresas que están sindicalizadas, en donde el sindicato tiene una representación importante, un peso importante, pues por cuestión de clase ellos tratan de protegerse, ignorando en muchas ocasiones el tema de la seguridad. Entonces, es importante que en el reglamento de trabajo se establezca el derecho que tiene la empresa para poder formular estos exámenes y para poder sancionar a la persona, ¿no? No es lo mismo el presentarse bajo los efectos del cannabis como lo es el hecho de que en su tiempo libre lo haya hecho. Y tomando en cuenta que es también una enfermedad, como Eduardo lo ha venido manteniendo, pues esto implica también el desarrollar políticas para efecto de reincorporar, tratar y ayudar a la persona de que pues deje de ser un adicto y de que deje de estar enfermo derivado de este consumo de los cannabis, ¿no? Es un tema relevante, es un tema importante. Hay que monitorear cuál es el resultado de la Cámara de Diputados para efecto de poder establecer ya de manera muy específica la política que dentro de cada empresa, porque esto es nuevo, tendrá que establecerse. Gracias. Tenemos mucho trabajo por hacer. Correcto.
Adelante, Eduardo, tus Gracias, gracias. Bueno, adicionando a lo que comenta Oscar, sí, efectivamente hay muchas cosas por hacer. Algo que quiero comentar es que veamos que realmente el fondo de esta legalización lúdica de las drogas el fondo es tratar de que ese dinero que fluía o que fluye hacia el narcotráfico, hacia el narcomenudeo, ya no llegue, sino que es autorizando a las personas que ya son usuarios, porque la realidad es que con esto no se va a aumentar el uso de la marihuana, ahorita ya se usa, más bien ya se va a abrir un poco más en espacios, ya se usa. Entonces, ¿de qué ese dinero en lugar que llega al narcotráfico? Mejor, pues, si la persona ya le van a dar permiso de que tenga su matita o vaya y lo gaste en lugares autorizados, con licencias, pues esto va a hacer que baje este tema de la violencia y del narcotráfico, porque sabemos que el 80% de las drogas, el impacto más fuerte es la parte de la marihuana. Ese es el fondo realmente de esta modificación que están haciendo las leyes. Ya después lo demás tendrá que estudiarse, la FEA del trabajo, la FEA del armamento, todo lo que es normas internacionales que también consideran ese tipo de cosas. Pues yo quiero concluir de que creo que las empresas, desde mi punto de vista, sí deben de tener un propio programa, precisamente, primeramente a través de un protocolo que se llama cadena de custodia, que es precisamente un protocolo que respeta los derechos de la persona. Para hacer este tipo de pruebas hay que hacerlos tampoco como dicen, a la fuerza, con su consentimiento, haciéndolo en forma abierta, ¿sí? Identificándolos, ¿sí? Viendo si no padecen alguna enfermedad que pueda dar un falso positivo, ¿sí? Identificando las empresas para qué tipo de puestos, o sea, los puestos de alto riesgo que ellos consideren que requieren que sean personas que no estén consumiendo. Por otro lado, una conclusión, y esto es más bien como estudiosos de la enfermedad, el uso de las drogas no se puede garantizar necesariamente de que las personas lo hagan en forma recreativa. No digo que no se haga, sí lo hay gente que lo controla, pues como el alcohol. Hay quienes podemos el fin de semana, a la hora de la comida, nos tomamos nuestras 2 copitas y se acabó. Pero si esto es lo que hablábamos, se genera una tolerancia y se va generando un consumo espiral. Ojo, porque muchas de las personas, sobre todo como son drogas más duras, son mucho más adictivas y esto va generando del uso lúdico o del uso esporádico hasta un problema de abuso y adicción. Entonces, yo creo que se puede establecer reglas claras todavía para las empresas y para las personas sin violar sus derechos humanos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Oscar. Fue una excelente plática. Esperamos contar con ustedes en un futuro porque se nos hizo corto esto, 1 hora. Nos falta todavía mucho por ver sobre esta legislación y sobre este tema. A todos los que se conectaron a este webinar les agradezco su participación, esperando que les haya sido de mucha utilidad. Les recuerdo que la grabación de este webinar, así como la presentación, les será enviada al mail con que se registraron para este evento. Multilatin está dedicado en apoyar a nuestros clientes en diseñar procesos de verificaciones de antecedentes de los candidatos de empleo y sus proveedores en Latinoamérica y el Caribe. Además, brindamos servicios de pruebas toxicológicas y exámenes médicos. Estamos a sus órdenes en el teléfono y correo electrónico que aparecen en su pantalla. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de las últimas noticias de Background Screening. Gracias y a nombre de Multilatin les deseo un muy buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias a todos. Bye. Gracias, muy amable.